Diálogos en Radio Euskadi con Jon Fernández Mur. 9:03 de la mañana, seguimos en los diálogos de Boulevard en Radio Euskadi y se incorpora ya, nos acompaña Maialen Iriarte, portavoz de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Egunon. Egunon, también esker. Estamos inmersos en el proceso de negociación presupuestaria en el Gobierno vasco y negociación presupuestaria en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Voy a empezar por ahí, que es lo que a usted le compete en este caso. Efectivamente. Hablaban ustedes de que el Gobierno foral tiene la opción de mirar a un lado o a otro. Necesita, es evidente, un apoyo de un grupo de la oposición. Puede mirar hacia el Partido Popular si no es con ustedes. No sé si esto podría llegar a ser un factor para que ustedes intenten llegar un poco más a un acuerdo. El intentar evitar que lo pacten con el PP o depende de ellos. Bueno, una pequeña matización. Yo todavía no hablaría de negociación presupuestaria porque todavía nos estamos intercambiando los primeros documentos. Pero dejado esto a un lado, nosotros lo que intentaremos será proponer cambios y proponer reformas para beneficiar a la gente. Nosotros, cuando ganamos las elecciones en Guipúzcoa, a la gente le dijimos lo que hubiésemos hecho desde el gobierno. Y lo que vamos a hacer desde la oposición es lo que podamos sobre lo que le hemos dicho a la gente. Y desde luego haremos lo que esté en nuestras manos y trabajaremos hasta el final para que eso pueda ser así. Y nuestro ánimo para poder negociar esto que planteamos ahora y que ya tenemos cuantificado además, es el máximo y en eso trabajaremos. En todo caso, una negociación presupuestaria no es únicamente una cuenta contable para un año. También los presupuestos adquirirán una dirección u otra según con quién se hagan esos presupuestos. Yo creo que hacerlos con Euskal Herria Bildu para empezar, bueno, pues de alguna manera hará que la mayoría de los guipuzcoanos y de las guipuzcoanas se sientan de alguna manera apelados a un posible acuerdo que hayamos hecho con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista, y por otra parte, bueno, pues las políticas que se vayan a hacer en adelante irán en una dirección. Ustedes lo decían, intercambiado esos primeros documentos con el gobierno de Eider Mendoza. ¿En qué ámbitos, entiendo que habrá más de uno, pero cuáles serían los que ustedes ven más prioritarios, más necesarios de modificar respecto a la propuesta presentada por el Gobierno foral? Bueno, le diré que nosotros presentamos a Eider Mendoza nuestra propuesta global que hicimos para las 4 instituciones y a continuación una propuesta con una declinación y con unos aspectos que nos parecían importantes también para Guipúzcoa. Ahora le hemos entregado ya una propuesta cuantificada que asciende a casi 53 millones de euros. Se lo hicimos llegar ayer a última hora de la tarde y lo tiene ya encima de la mesa para, en base a eso, poder empezar una negociación. Nosotros subrayamos sobre todo los cuidados. Creemos que tenemos que llegar a un acuerdo político para que en los cuidados desaparezca el ánimo de lucro. Creemos que podemos avanzar hacia eso que decimos nosotras de un sistema público de cuidados, y en ese sentido podemos avanzar en la revisión de los índices de copago para que haya más gente que se pueda beneficiar y haya más gente que tenga que pagar menos por esos cuidados. Creemos que hay que dignificar los cuidados y que las personas que cuidan a las personas que requieren esos cuidados tengan unas condiciones de trabajo mejores, y en ese sentido creemos que este es el tema central de nuestra propuesta. En todo caso, también atendemos a la pequeña y mediana empresa guipuzcoana, que es precisamente la mayoritaria en Guipúzcoa. Creemos que se enfrentan a grandes retos, tanto tecnológicos como los planteados por la crisis climática y la dependencia energética. Creemos que hay que atenderles también a ellos. La movilidad es un punto importante. Creemos que se tiene que mantener los descuentos del 50%, porque desde que se han puesto en marcha la gente ha utilizado muchísimo más el transporte público. Creemos que tenemos que dar pasos en la utilización del euskera. Yo creo que en general estamos observando desde diferentes ámbitos lo que una gran parte de esta ciudadanía
ha acordado durante años y que está siendo de alguna manera golpeado ese acuerdo, y también en ese sentido hemos hecho algunas propuestas para poder mejorar en ese sentido y en ese ámbito las cosas. Sobre una de las cuestiones que ha comentado, por ejemplo, el descuento en el transporte público, me gustaría incidir un poco más porque ese 50% que ahora se pone entre diferentes instituciones ha llevado, lo decía usted, a usar a mucha más gente el transporte público. Entonces, ¿es algo que debería convertirse en permanente o una rebaja de precios definitiva permanente de los precios del transporte público Yo para creo gente lo utilice, o algo a negociar año a año? Por el momento yo lo negociaría para este año y luego miraría y analizaría si puede ser una cosa permanente, cómo se puede hacer de una manera que sea progresiva y que sea justa para que la ciudadanía, bueno, pues según tenga más o menos dinero, pueda acceder más fácilmente a ese transporte público, pero sí creo que por el momento todavía con unos índices de inflación que afectan a la ciudadanía en general, y viendo además que la cultura para utilizar el transporte público bueno, pues está aumentando y que se está utilizando más, deberíamos de mantener todavía este descuento, mejorar además bueno, el transporte en general, electrificarlo, crear nuevos itinerarios, sobre todo a centros de trabajo, a centros, a polígonos industriales donde la gente ahora mismo no puede acceder en transporte público, etcétera. Creo que todavía podemos avanzar en muchos aspectos que mejorarían la utilización del transporte público y que nos facilitarían dejar el coche, que si no tenemos que utilizar casi obligatoriamente. En paralelo a la negociación presupuestaria o a esos primeros contactos a los que usted hacía referencia, está en marcha también en las 3 diputaciones. Se tiene que aprobar o se va a intentar aprobar esa reforma fiscal. Usted expresaba hace una semana, creo que la expresión que usó fue que eran unos retoques fiscales los presentados por PNV y PSE en esa propuesta que presentaron las 3 diputadas de Hacienda. ¿Son retoques para usted en lo que se queda la propuesta? Desde luego no es una reforma, no sé ni tan siquiera si son retoques, es un listado de deducciones que no sabemos qué impacto van a tener y tampoco sabemos ni conocemos la memoria económica de esta norma foral. En todo caso, se ha deslizado también que probablemente la recaudación puede caer, y creo que en este momento en el que tenemos que hacer frente a grandes retos que ya conocemos y además ya los tenemos identificados, para hacer políticas públicas que efectivamente puedan dar respuesta a esos retos, la recaudación tiene que ser mayor, tiene que ser más justa. Una reforma fiscal, en todo caso, desde luego, desde mi punto de vista, no es un listado de deducciones, es un cambio y una profundidad para, bueno, pues que la riqueza se distribuya entre las personas y sobre todo para las personas que más lo necesitan. Y este sistema de deducciones, en el sistema actual, además, ocurre una cosa que no afecta a las personas que menos tienen ni a las personas menos favorecidas, porque están fuera del sistema. Y en esta propuesta que se nos ha hecho, se ha elevado hasta 19.000 euros la posibilidad de no hacer la declaración de la renta. Si no haces la declaración de la renta, no puedes acceder a estas deducciones. Y hay personas que ni tan siquiera llegan a aportar nada a la Hacienda porque sus salarios son tan escasos que ni tan siquiera pueden acceder a ninguna de estas deducciones tampoco, ¿no? Se acordará usted, por ejemplo, de la deducción de 200 euros con motivo de la inflación. Pues en 2023 hubo 43.000 guipuzcoanos y guipuzcoanas que no pudieron acceder a esa ayuda cuando la inflación bueno, pues impacta en todas las personas por igual, pero desde luego en las más desfavorecidas muchísimo más, ¿no? Entonces creo que en ese sentido bueno, pues no redistribuir la riqueza de una manera justa. Tampoco se hace un equilibrio entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. Creo que en ese sentido tenemos que avanzar en llegar a la media de la presión fiscal europea, que todavía estamos lejos. El tipo máximo aplicado a los dividendos de las rentas de capital se sube al 27%, y en el Estado español el Partido Socialista Obrero Español y Sumar han acordado que se eleve al 30%. Entonces creo que tenemos bueno, todavía mucho margen de mejora. Creo, por otra parte,
que no se ha tenido en cuenta el acuerdo que hemos hecho en Guipúzcoa entre Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco Eso y le el iba a Partido trasladar. Socialista. Sí, pregúntenme. Que ustedes pactaron una base en verano con los dos partidos que forman el gobierno foral. ¿Considera que se ha incumplido? Bueno, ellos han decidido obviar ese acuerdo por el momento, un acuerdo al que llegamos después de haber oído a 57 personas expertas en la materia, un acuerdo en el que desde luego todos dejamos pues pretensiones a un lado para poder llegar a ese acuerdo, y lo que nosotros pretendíamos era que ese acuerdo, que es la base de lo que puede ser una reforma fiscal en profundidad, se respetara en la norma foral coherentemente, y bueno, lo que nos han traído ha sido otra cosa, ¿no? Probablemente en Vizcaya no haya problemas para aprobarlo, pero sí en Guipúzcoa y sí en Álava, que el gobierno no tiene mayoría y deberíamos de estar ya, yo creo que negociando esto, porque bueno, va muy unido a todo lo que tenemos que hacer con el dinero que todos pagamos, ¿no? Y si estamos hablando de que tenemos que hacer frente a unos retos tan importantes como los que ya hemos diagnosticado, es imprescindible hacerlo de manera rápida. Creo que en ese sentido, que hacer un acuerdo y obviar absolutamente a una de las partes, bueno, pues no es elegante políticamente. Creo que sería interesante que entre todos hubiésemos trabajado este acuerdo que nos han presentado. No ha sido así. Nosotros seguiremos trabajando para que efectivamente la fiscalidad tenga cambios profundos, para que la redistribución de la riqueza sea efectivamente beneficiosa para las personas que menos tienen en el territorio. ¿Seguirán trabajando en esa revisión, reforma fiscal? No voy a entrar en el término que cada uno considere utilizar, es algo bastante subjetivo al final. No me parece subjetivo, ¿eh? No, a usted no le parece no subjetivo. me parece subjetivo. Yo creo que una reforma fiscal tiene que llegar al meollo, a la raíz de lo que es la fiscalidad para un país. Y lo que le digo, un listado de deducciones que se sacan en un momento de la chistera, que pueden ser más o menos, efectistas, no me parece que nos permitan hablar de una reforma, porque efectivamente pues puede haber deducciones para comprar un coche eléctrico, pero un coche eléctrico se puede comprar únicamente una serie de ciudadanos y ciudadanas que pueden acceder a pagar lo que hoy en día vale un coche eléctrico. Esa es una de las deducciones propuestas. Le iba a plantear un tema que en la reforma, revisión, retoque fiscal es el que más relevancia quizá haya adquirido, porque hay una preocupación social evidente, que es la vivienda. Con esas deducciones finalmente a la compra de primera vivienda que se eliminan a partir de 85.000 euros de renta, si no recuerdo mal el dato. Ayudas también al alquiler, tanto para los caseros como para los inquilinos. ¿Qué le parece en materia de vivienda esta propuesta? Es una propuesta que a nosotros nos parece interesante, que puede ir en la buena dirección, pero lo que sí está claro es que durante muchos años, estas deducciones tampoco han incidido en la situación en la que estamos ahora. Tenemos un problema habitacional gravísimo y creo que las medidas que hay que tomar son mucho más profundas y esas ya las hemos planteado para la negociación presupuestaria del gobierno vasco, y yo creo que hay que tomar medidas y hay que intervenir mucho más en el mercado inmobiliario para que efectivamente todo el mundo tenga ese derecho subjetivo a la vivienda. Tenemos una ley de 2015 que se puede aplicar de manera firme y creo que se pueden dar pasos mucho más determinantes en ese sentido. Y la última que le planteo, reforma fiscal, presupuestos. ¿Es optimista de que en Guipúzcoa se vayan a llegar a acuerdos entre el gobierno foral con Euskal Herria Bildu? Yo siempre soy optimista y siempre pienso además que es imprescindible que sigamos trabajando, porque para lo que hemos venido a la política es para mejorar la vida de la gente, y creo que con las propuestas que hace Euskal Herria Bildu se va a mejorar la vida de la gente, y además vamos a dar pasos en la dirección que nosotros creemos
que es correcta. Cuando hablaba de los cuidados le decía no transitar hacia un sistema de cuidados público como puede ser Osakidetza o puede ser la educación en este país. Yo creo que es algo bastante lógico y que es algo necesario, ¿no? Nosotros todos tenemos derecho a ser cuidados y cuidadas y creo que en ese sentido no se puede hablar de un estado de bienestar democrático si las personas no tenemos el derecho absoluto a ser cuidadas a lo largo de toda nuestra vida. En todo caso, soy optimista y desde luego trabajaremos para que esto pueda ser así, porque querrá decir que hemos dirigido y hemos mejorado un presupuesto que a nuestro juicio pues tiene algunas lagunas importantes. Maialen Iriarte, portavoz de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Eskerrik asko por estar en Boulevard de Eskerrik asko zuei, mila esker. Una pausa.